En el sermón pasado hablábamos de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en las muchas páginas de nuestra Biblia encontramos muchos personajes que están ahí, creo que con el propósito de parte de Dios, y que sus vidas fueron relevantes y nos dan un claro testimonio de que es factible ser hombres de un solo ánimo, no de dos. Ahí tenemos nosotros la vida ejemplar, esta vida de estos hombres digna de ser preservada y repetida de generación tras generación. Podemos nombrar a un Noé, podemos nombrar a un Abraham. No podemos dejar de mencionar a José, a Josué, a Moisés. En el caso de las mujeres, mujeres notables, Esther, Ruth, Sara, Ana, María y otras grandes mujeres. En esta ocasión buscamos entender el por qué estos hombres y estas mujeres, sus testimonios se quedaron ahí enormes. Se quedaron ahí para decirnos de esa fe verdadera. Y entendiendo esto, nuestro día, nuestro día, se convertirá en un día especial, muy importante en nuestras vidas, si logramos nosotros entender el porqué y aplicarlo a nuestras vidas. Y es que buscamos en el amor y la misericordia de Dios que este momento se torne espiritual, que dejemos a un lado la carne y que levantemos el espíritu y que todos nosotros podamos entregarnos a Dios sin reservas y que lo que leamos en su palabra verdaderamente tenga un significado en cada uno de nosotros. Y es que tenemos que hablar, ¿no?, de que la fuente del carácter del creyente pues es Dios, porque de Dios proviene todo lo bueno. Por eso podemos decir que de esta manera de cómo fueron estos hombres y estas mujeres, fue por causa de su fe, en su momento, de aquella parte divina en cada uno de ellos, porque la fe es dada por Dios. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? ¿Por qué estos hombres y estas mujeres, sus nombres, sus hechos, sus testimonios, están en las páginas de nuestra Biblia? Y están ahí, ¿saben por qué? Para decirnos a nosotros, los de este día, que es factible lograr una buena relación con Dios. Más sumado a esto, el hecho de ser una manera de ser muy especial, automáticamente se torna deseable por todos los que verdaderamente amamos a Dios, deseable por todos los que verdaderamente respetamos a Dios, deseable por todos los que verdaderamente servimos y esperamos en el Dios único y verdadero. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hemos estado usando este esquema, de las dos esferas. Por un lado, la esfera de color rojo que representa a Dios, y por el otro lado, la esfera de color azul que representa al hombre. Y tratamos de que visualmente nosotros podamos entender esta nuestra relación con Dios.
Relación que, siendo verdad en nosotros, genera una serie de deseos de querer ser. Y note usted cómo lo digo, de querer ser. Ese ser que habla de aquello que somos los humanos, hablando de nuestra esencia y naturaleza, pero yo me voy un poco más allá. Ese ser que habla de la vida y que habla de la existencia, de ser, esa forma de ser lo que somos por dentro y lo que somos por fuera, esas dos partes juntas, la parte de Dios y la parte del hombre juntos, la parte eternal y la parte temporal juntas, como en el caso de cada uno de los personajes que mencionamos al principio, porque ellos tienen la particularidad de conformarse a un solo patrón, a un solo molde. Nos hablan de vida, sí, de hombres, sí, de mujeres, sí, de carne, sí, pero siempre unidos a su Dios, unidos a la eternidad, unidos a la espiritualidad. Por eso, yo pregunto a todos los que me están escuchando en este momento, ¿quiénes de nosotros podemos decir que estemos viviendo ese patrón divino? ¿Quiénes de nosotros podríamos alzar la mano hoy y decir, yo soy uno de aquellos que está viviendo este tipo de cristianismo? De hecho, pues sí hay personas, y no pocas, que lo estamos practicando, o al menos lo queremos practicar. Pero me inclino a pensar que hay otros, no pocos, que estamos cortos en esto en cuanto a haber logrado esa calidad espiritual, haber logrado esa profundidad espiritual, esa altura de llegar a la altura de Cristo, el Hijo de Dios, de lograr la genuinidad como hijos de Dios sobre esta tierra. Pero aún así, somos muchos los que sí queremos, pero tal vez no sabemos cómo. Ese es el problema. Lo creemos de alguna manera, sí. Lo sabemos, por supuesto. Lo intentamos. Hasta lo saboreamos, ¿no? Cuando se nos predican de tales cosas. Y manejamos la idea, ¿no? Queremos ser así. La idea de ser así. Noten la idea. Ser así como ellos. Que si queremos lograr esa calidad de fe, pues es innegable, hermanos. Y en un momento nos gozamos en la idea y nos prometemos a nosotros mismos, más cuando oímos un sermón de promesa. Hermanos, vamos a los cielos. Yo quiero de eso. Vivimos en el amor de Dios. Yo quiero más de eso. Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios, yo soy tocado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y cuando oímos tales cosas nos gozamos, por supuesto, y nos prometemos a nosotros mismos de alguna manera que seremos mejores. Sí, que creceremos, que lograremos metas espirituales, que alcanzaremos un cambio importante en nuestras vidas. Sin embargo, sucede, y no pocas veces, que nos volvemos atrás. Sí hay un tipo de emoción cuando estamos reunidos aquí y oramos, cantamos y oímos las promesas del Señor. Pero luego sucede que nos alejamos de este lugar y la presión de la vida, de la temporalidad, comienza a pucharnos hacia el otro lado. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque es más cómodo hacerlo así. Pero la tragedia consiste en que ese no cumplir con lo prometido de parte de nosotros
ese no crecer, no hacer compromiso, no lograr, no alcanzar, eso se torna en un vacío de Dios en nuestras vidas. Es como si quisiéramos tomar a Dios el Padre en nuestras manos y luego se nos predica de el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, y también lo tomamos en nuestras manos. Y luego se nos predica del Espíritu Santo, y yo quiero más de eso, y lo tomamos en nuestras manos, pero luego se nos escapa como se escapa el agua entre los dedos. Se nos escurre entre los dedos. Y volvemos a manifestar a través de nuestra vida ese sentimiento terrible, porque fallamos una vez más. Y muchas veces les digo que no entendemos ni por qué. Pero en ese descender, en esa caída, de pronto nos damos cuenta de que no estamos conectando con Dios, que mi vida no funciona así como dice la Biblia, y que la enorme fe de aquellos hombres y aquellas grandes mujeres, estos respetados personajes en la Biblia, no es más que un sueño inalcanzable, una utopía que está enfrente de nosotros, sí, maravillosa, pero hay una distancia enorme entre la fe de aquellos y la fe mía. Y por ende hay una distancia enorme entre ser y no ser. ¿Cuál es el problema? Bueno, el libro de Santiago lo llama el hombre de dos ánimos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Les decía que la mayoría de las veces que predicamos de este pasaje nos vamos por la inconstancia de los caminos, en prometer y no hacer. Pero pocas veces nos paramos a pensar en lo que represente el hombre de dos ánimos, el hombre de doble ánimo. Sí, quisimos seguir con este tema porque depende del entendimiento de esta verdad, la vida del hombre pueda cambiar para bien. Nuestra vida, nuestra relación con Dios pueda mejorar enormemente. Es que toda la vida, hermanos, hemos vivido con la idea equivocada de que el mundo temporal, todo lo que implica, está aislado, es independiente de Dios, está separado entre un lado y el otro, y eso tiene un efecto en nuestras vidas terrible. El hombre en esta vida es independiente de Dios, tan libre se siente, tan autónomo, que adquiere una manera de pensar conforme a la carne, adquiere una forma de vivir dictada por la carne, o sea, lo que la carne le agrada, y aún la hereda a generaciones venideras. Ese es el punto, que estos hombres y estas mujeres que están en la Biblia están ahí como un testimonio, y se ha repetido por generaciones, generaciones y generaciones. Pero también puede suceder que esta nuestra mala relación con Dios y nuestros hijos que nos están viendo, esta nuestra inconstancia, nuestro doble ánimo también se repite y se repite y se repite a las generaciones que nos siguen. Y es ahí cuando el hombre vive el destino que él mismo se construye. Es el hombre, ¿no? Forjándose su propio camino con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, quiere realizar lo irrealizable y se siente en su egoísmo un ser que no necesita a nadie más, porque nuestra realidad está dividida. Nuestra realidad está dividida. Es la idea, ¿no?, de la separación de Dios y el hombre.
Y el pago de esta necedad es enorme. Y los hombres somos víctimas de nuestra propia ignorancia, de ahí que el pago sea enorme y sumamente pesado para todos nosotros. Y queriendo vivir una vida de éxito, vivimos, hermanos, una vida terrible, sin Dios y sin esperanza. Una vida de vaciedad, una vida de oscura bajeza. Y sufriendo el resultado del propio desenfreno. Vamos por ahí batallando con la vida, ¿no? Y la violencia, y los pleitos, los celos, los abusos, la falta de respeto, los adulterios, las fornicaciones, los vicios, las altanerías, los insultos, las mentiras, los fraudes, las quejas, las murmuraciones y cosas semejantes a estas. Y ahí están en esa clase de vida. Hombres y mujeres víctimas por haber decidido mal, haberse alejado de Dios. Esa realidad, entre comillas, de Dios tan lejana a esta realidad nuestra en la temporalidad, alejado el uno del otro, que hace que el hombre sea precisamente de doble ánimo. Porque la palabra doble aquí en esta escritura, y es una palabra griega que significa indeciso y significa de lealtad dividida. O sea, en un momento somos muy leales a la vida de la carne y en otro momento queremos ser leales a Dios, pero como estamos alejados el uno del otro, por eso es que no trabaja. Y ese es el problema, ¿no? Lealtades divididas. ¿Usted sabe lo que significa lealtad? Lealtad significa cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. Ser fieles, la idea. Ser fieles y ser honorables. Pero cuando esto está dividido, significa que en un momento queremos ser fieles a Dios y en otro momento no lo somos. En un momento queremos vivir con honor y en otro momento nos olvidamos de Él. Por otro lado, hermanos, hablamos de la enorme bendición de entender esto, de lograr definirnos a nosotros mismos como hombres de un solo ánimo, o sea, de una sola lealtad, de un solo honor, entendiendo el valor de entender y aceptar una sola realidad, no dos, una sola realidad. La realidad temporal que tiene tanta fuerza en nuestra carne y la realidad espiritual de parte de Dios. Y los hombres decimos, son dos realidades que en realidad, perdonen la redundancia, en realidad debería de ser una sola, entretejida. Esto es la capacidad, hermanos, de ver la eternidad y la temporalidad fundidas en un solo contexto, donde Dios está presente en nuestras vidas, donde su presencia es actual, interrelacionado con los hombres, donde el hombre puede ver a su Dios, y no estoy hablando de blasfemias, déjame ponerlo de otra manera, donde los hombres podemos sentir claramente la presencia de Dios en nosotros y podemos ver al Cristo y a este
sentado a la diestra del Padre, y podemos entender al Espíritu Santo obrando y aún viviendo dentro de nosotros mismos. Y es por eso, por supuesto, que el hombre se puede constituir el hombre de un solo ánimo, donde el cristianismo se hace realidad por el gran peso que tiene, hermanos, la fe verdadera. Más sin embargo, yo me atrevo a plantear ese problema aún en el cristianismo, o sea, en el contexto que tú y yo vivimos, en el contexto eclesial, dentro de la iglesia. De vez en cuando hay brotes de esta enfermedad. Y los dos ánimos se manifiestan cuando el cristiano vive de dos maneras simultáneamente. Decimos que estamos unidos, que las dos esferas están unidas, pero algo falla, ese es el punto. Dos ánimos que se manifiestan cuando los cristianos queremos vivir de dos maneras diferentes, pero simultáneamente, queriendo reconciliar la manera de ser mundana con la manera santa, queriendo hacerlas amigas. Por supuesto que esto no es posible, esto es fantasía, es una fábula, es una ilusión, esto no existe. Para más ilustración de esto, les invito a ver un día en la vida de dos almas, de un hombre de doble alma. Es aquella persona que en la iglesia, porque a este momento estamos hablando del contexto congregacional, es aquella persona que en la iglesia adopta un carácter cristiano, que aprendió de cierta manera algunas verdades bíblicas, cosas espirituales, que aprendió que hay una realidad de Dios, una realidad eternal, una realidad espiritual. Y eso lo hace venir a la reunión. De alguna manera hasta sabe orar. Canta porque a fuerza de estar repitiendo los cantos, pues se le pegan a uno, por lo menos se le apega la tarareada. Ofrendamos, sí, porque llega el momento de dar gracias por la ofrenda y que pasa la charola, y por no desentonar, pues echamos algo también, por supuesto. Aún su vocabulario está modificado. Tiene algunas palabras bíblicas, tiene algunas frases bíblicas. Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. Pero saliendo por esa puerta, sale también la realidad espiritual. Y se entra en la otra realidad. Es entonces cuando se muda, ¿no? Se muda de una forma semi-espiritual de ser a una manera de ser carnal. Ahí cuando tiene más peso lo que se aprende del mundo. Ahí cuando la presión de esta sociedad es más fuerte que la presión de la iglesia. Es una persona que en un momento puede cambiar de modo, como si tuviese un botón. Muy espiritual, y de pronto salimos de aquí, cambiamos el modo a poco espiritual, si no es que nada espiritual. Es ese tipo de cristianos, entre comillas, que dice confiar en Dios, pero no confía en Él. Dice depender en Dios, pero no depende de Él. Porque de lo que confía y depende es de lo que Él mismo ha aprendido de este mundo, de lo que este mundo ofrece. Por eso es que le ponemos más tiempo a este mundo, las cosas de este mundo, la forma de esta vida, y nos olvidamos de aquello que ofrece el Señor. Por eso les digo, es una persona que en algún momento hasta habla de las cosas de Dios, pero en la práctica demuestra totalmente lo contrario.
Dice Santiago, es inconstante, de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Inconstante quiere decir inestable. ¿Por qué? En un momento está y al otro momento ya no está. Inconstante, inestable. ¿Saben también cómo se puede traducir esa palabra agitado? Agitado, interesante palabra. Incontrolable. ¿Qué tan incontrolable? Pues tan incontrolable como toda la semana de trabajo, llega el viernes y el viernes comienza esa inestabilidad, comienza esa inconstancia, comienza esa agitación por querer salir a la calle a disfrutar la vida como cualquier mundano. Ese es el punto de agitado, ese es el punto de incontrolable. Dice Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es esa clase de personas que ha leído, por ejemplo, contextualmente, ha leído que el pecado de airarse y conservar el enojo y acostarse enojado y levantarse enojado, lo sigue practicando. En vez de escuchar a Dios, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De hecho, toda la epístola, hermano, está hablando de esto. Creo yo que ese es el tema central de la epístola, el hombre de dos ánimos, inconstable en todos sus caminos. Capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esos hombres que oyen la palabra pero no la hacen. Dice el versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios, aquí entra la idea de la pretensión, de pretender ser lo que no somos. Si alguno se cree religioso entre vosotros, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Nos vamos al capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Un verdadero varón en el Señor es aquel que refrena su lengua. Pero muchos de nosotros no estamos vistos de eso, no, porque nos gana la carne, y la lengua es carne, y tiene una facultad de moverse de un lado al otro. Dice 3:7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermano, este es un claro ejemplo de un hombre de dos ánimos, de un hombre de dos realidades, de un hombre de dos lealtades, de dos honores, o mejor dicho, de una realidad fraccionada.
Dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y sigue, ¿no?, con sus argumentos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí me encanta preguntar, ¿puede una fuente de agua, puede una fuente dar agua salada y agua dulce? Claro que no. Pero la Biblia dice, claro que sí. El hombre de dos ánimos es así. En eso consiste parte de ser de dos ánimos, con dos lealtades, que en un momento puede salar con lo que dice y en otro momento puede endulzar con lo que dice. Si fuésemos una fuente natural, es imposible que esto suceda, pero como somos hombres y comprometemos nuestras lealtades, el hombre de dos ánimos es así, inconstante en todos sus caminos, y por supuesto que hay más. Yo les urjo, mis hermanos, a que vayan a casa y sigan leyendo esta epístola. Sí, no son muchos capítulos, síganla leyendo desde el versículo número 1 del capítulo 1:1 hasta que termine, para entender todo el mensaje contenido, para que Dios le dé la llave que abra la interpretación correcta. ¿De qué hablamos? De la falacia de las dos realidades. ¿De qué es una falacia? Que haya dos realidades. En realidad, la redundancia, es una sola realidad. El engaño es ese, que nos propongamos dos realidades en las cuales en un momento podemos vivir dulcemente y en otro momento podemos vivir amargamente, dos ánimos. Y de todo esto, hermanos, se desprende nuestra gran necesidad de entender que somos parte de una sola realidad. Fíjate cómo lo digo, una sola realidad. Dos partes, por supuesto, pero una sola realidad. Y podemos entender la enfermedad también por los síntomas. Dice Santiago, una persona de dos ánimos es inconstante en todos sus caminos. Bueno, la enfermedad es dos ánimos. Síntoma, la inconstancia en todo lo que hace. Y ahí hay, hermanos, una separación entre una parte y la otra. Y esto implica, hermanos, muchas cosas. En la vida de esta persona que hace distancia entre él y su Dios, su vida se llenará de inseguridad. En este esquema, hermanos, no hay esperanza, no hay estabilidad, no hay satisfacción, no hay certeza. Y si no hay eso, entonces ¿qué hay? Pues hay confusión. El alma se vacía de lo que debe de estar llena y como consecuencia, pues no hay un carácter cristiano, no hay una manera de ser santa y lo que es peor, no hay un sentido de identificación, o mejor dicho, no hay un sentido de definición, ser o no ser. Por eso se sienten celos. Por eso hay competencias, donde uno quiere ser superior al otro.
porque no hemos entendido. El que quiera ser grande, hágase pequeño. Pero ahí es cuando nos gana la carne, ¿no? Comenzamos a que la fuente donde debería de salir pura agua dulce salga, hermanos, lo salado. ¿Qué digo salado? Lo amargado. Y ahí, hermanos, la falta de simpatía o la falta de amor hacia los demás que son de una sola alma. ¿Recuerdan ustedes a José? Que sus hermanos lo vendieron. ¿Y por qué lo vendieron? Pues porque no era como ellos. Ese es el punto. Que los hermanos de José eran amargosos, salados, y José era dulce. ¿Recuerdas a los fariseos en el tiempo de Cristo? Que decían que se las sabían de todas en el aspecto de religión, y cómo despreciaron al dador de vida. Los sacerdotes, el sistema sacerdotal que se supone que defendían al Dios verdadero, se volcaron en contra del Hijo de Dios. Esas son las personas, los buenos ejemplos de personas de dos ánimos. Desafortunadamente, o déjame usar esta palabra, desgraciadamente, quiero decir sin gracia, desgraciadamente nos inclinamos más por donde nos presiona la carne para ser de dos ánimos. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí. Yo gritaría con el corazón en la mano y con todo mi sentimiento: hermano, defínete. Pero no te lo voy a gritar, te lo voy a rogar. Hermano, hermana, por amor a tu alma, defínete para bien. Haz la definición correcta de lo que signifique de una sola alma, de una sola lealtad, de un solo honor. Y la manera de definirte o de obtener una identificación con Dios, eso es lo que te hará ser diferente al resto de este mundo. La realidad de las cosas es que hay una sola realidad, y otra vez la redundancia. Hay una sola realidad conformada de dos partes. Es como el cuerpo humano. Mira, está el aspecto físico, este cuerpo de carne, de hueso, de sangre. Y dentro de este cuerpo está el alma, el yo. Este cuerpo va a morir y va a volver a la tierra, va a ser reciclado, parte de esta vida. El alma volverá a la eternidad. ¿Sí? Cuerpo, alma, dos partes, pero una sola realidad. Vivimos dentro o en compañía con el lado espiritual, el lado eternal. Estamos en un momento creados dentro de la eternidad, nunca fuera de la eternidad. Los hombres somos los necios que queremos echar fuera la eternidad. Y cuando por fin decidamos rendir nuestra mente a Dios, estaremos demostrando que de verdad queremos aprender de Él, queremos ser de Él. Ahí será la creación del hombre de Dios, del hombre de Dios. Cuando más que leer la palabra de Dios, vamos a escuchar la voz del Señor. Cuando más que orar en un momento de esta manera: Padre Santo que estás allá en los cielos, lo vamos a sentir cercas. ¿Qué tan cercas? Tan cercas como puede estar Dios
dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón y abrazando toda nuestra alma. Por eso digo, es ahí cuando podremos ver a Dios y podemos ver al Cristo y podemos ver al Espíritu Santo y sentirlo y vivirlo. Entonces aprenderemos a ver este mundo como Dios lo ve y entenderemos las cosas que nos rodean como Dios las entiende. Entonces, mis hermanos, veremos maravillas. Experimentaremos maravillas, porque ser uno con Dios significa estar en sabiduría, estar con Dios en entendimiento, en claridad y por ende en poder. Y eso que nos es tan necesario, hermanos, antes de adquirir poder, verdadero poder, es ser perdonados. Basta ya, hermanos, de robarnos, como hombre hablo, de todas las riquezas que Dios ha dispuesto para nosotros. Basta ya, hermanos, de ser simplemente mundanos, disfrazados de cristianos. Basta ya de querer vivir dos realidades como si éstas fueran factibles. Entonces, estaremos bien dispuestos para que Dios nos tome y haga su obra en cada uno de nosotros. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere de esto? Yo quiero de esto. Yo quiero ser el hombre de una sola realidad. Quiero ser el hombre de una sola lealtad. Quiero ser el hombre de un solo honor.